Hola, ¿cómo les va? Hoy es 29 de abril de 2021 y me propongo hacer en esta ocasión la última parte de los videos referidos, el último video, el tercero, en relación con los pactos de lectura borgianos. En esta oportunidad voy a comenzar con lo que podríamos llamar todas las jugarretas y maniobras que Borges despliega en relación con su propio nombre. Podemos hablar de toda una serie de perversiones y de trastornos que Borges realiza en relación con su propio nombre propio, Jorge Luis Borges, ¿no? Por ejemplo, Borges aparece como narrador, incluso como protagonista, en algunos relatos, como por ejemplo el Aleph, o el Zahir, o Juan Murania, o La memoria de Shakespeare, u otros, donde, bueno, es, digamos, el protagonista es Borges, entre comillas, suelo decir, porque hay que distinguir la instancia Borges sujeto textual de la instancia Borges en tanto personaje, por ejemplo, también protagónico. También es cierto que Borges en otras ocasiones se desdobla a sí mismo. Por ejemplo, en el cuento El Otro, ¿no? Hay un Borges joven, hay un Borges viejo, hay una fecha en la que ambos se encuentran, 1969, hay un raro dólar de 1974, es decir, rompiendo la categoría cronológica, como ya hemos visto. Hay alguien que está en la vigilia, alguien que está en el sueño. El lector tiene que tomarse su tiempo para darse cuenta de que es el viejo el que fue soñado por el joven. Es decir, uno conversa en la vigilia, otro conversa en el sueño. Es decir, el nombre Borges, digamos así, se va multiplicando. Se va multiplicando y va cambiando de régimen de verosimilitud. Uno está en el realismo y otro está, digamos, en el campo de lo onírico, podríamos decir. Otra maniobra interesantísima es la que tiene que ver con el hecho de que Borges invierte los términos en lo que hace al tema géneros en cuanto a cierta verosimilitud de lo que cuenta. Me explico. Ustedes saben tal vez que en el año 1938, el año en que murió su padre, Borges tuvo un accidente muy grave porque venía subiendo las escaleras muy entusiasmado porque venía de comprarse un ejemplar nuevo de Las Mil y Una Noches y se llevó por delante el batiente de una ventana recién pintada, como consecuencia de lo cual tuvo una septicemia que lo puso al borde de la muerte, debatiéndose entre la vida y la muerte durante un mes, en una época en la que además no había antibióticos. De modo que, bueno, este es un episodio muy fuerte de su vida y fíjense cómo se refiere a él en su autobiografía, que además fue escrita en inglés y traducida al castellano, ¿no? En su autobiografía dice lo siguiente: el día de Nochebuena de 1938, año en que murió mi padre, sufrí un grave accidente. Subía corriendo una escalera y de pronto sentí que algo me raspaba la cabeza. Había rozado la arista de un batiente recién pintado. A pesar de que fui atendido enseguida, la herida se infectó y pasé alrededor de una semana sin dormir, con alucinaciones y fiebre muy alta. Una noche perdí el habla y tuvieron que llevarme al hospital para una operación urgente. Tenía septicemia y durante un mes me debatí entre la vida y la muerte. O sea, un relato verídico, bastante objetivo. Fíjense cómo Borges ficcionaliza este mismo episodio en su cuento El Sur, que está incluido en Ficciones, ¿no? Ávido de examinar ese hallazgo, se refiere al libro de Las Mil y Una Noches, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En
En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado, que alguien se olvidó de cerrar, le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto, y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó, y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron, como 8 siglos. Ahí termina el fragmento, y lo que yo quería señalar justamente es que la vivacidad, la fuerza del relato ficcionalizado es muchísimo mayor que el de la autobiografía. O sea, aquí encontramos, por decir así, otro trastorno, ¿no? Otra perversión, ¿no? En el sentido no moral de la palabra, ¿no? Sino donde los términos resultan invertidos, podríamos decir también. Luego encontramos una serie de operaciones también muy interesantes, bastante desconcertantes, en un relato que es también uno de los más arduos a mi modo de ver, que se llama El Inmortal, y que es el que encabeza la antología de cuentos, la colección de cuentos denominado El Aleph, ¿no? En este relato, El Inmortal, donde se trata justamente de lo atroz que sería ser inmortal, básicamente se trata de alguien que quiere ser inmortal y lo consigue, y resulta que cuando lo consigue se quiere matar, porque resulta que ser inmortal es espantoso, es una atrocidad, es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces aquí, desde el punto de vista de lo estrictamente narrativo, pasa una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? En primer lugar, hay un traductor. Hay un personaje que recibe, digamos, un libro y se produce lo que es un tópico literario, que es el del manuscrito hallado, ¿no? Alguien encuentra un manuscrito, ¿no? Entonces hay un traductor que dice: en el último tomo de la Ilíada halló este manuscrito, el original está redactado en inglés, se refiere... Esta tercera persona es un personaje que se llama Joseph Cartáfilos, un anticuario, que halló este manuscrito en un libro que había sido recibido por la princesa Faucigny de Lusange, bueno, no importa, y entonces este traductor dice: el original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es literal. Muy bien. Entonces, primera instancia, el traductor, ¿sí? Que halla el manuscrito y decide verterlo a la lengua castellana. Dice: el original está en inglés. Luego se produce un entrevero de voces donde no se sabe quién está hablando. Al principio todo indicaría que el primer sujeto de la enunciación es Marco Flaminio Rufo, un tribuno romano, que en otra vida, en algún otro momento, en algún otro avatar, fue Homero, y que terminaría siendo Joseph Cartáfilos, el anticuario. O sea que por comodidad a esta segunda instancia de voces arremolinadas la vamos a denominar Joseph Cartáfilos. Y por último hay una postdata que Borges ubica en el año 1950, donde aparece un comentador, ¿sí? Nahum Cordovero. Cordovero es uno de los grandes cabalistas, ¿sí? Postdata de 1950, ¿no? Donde se hace referencia a un texto muy particular que se llama A Coat of Many Colors, un abrigo de muchos colores, ¿no? Donde hay que destacar que se trata de lo que se llama en literatura un centón, es decir, es como un patchwork. Es un texto que está hecho de distintos fragmentos de distintos autores que por lo demás son completamente heterogéneos entre sí. Lo tenemos a Plinio, a Thomas de Quincy, a Descartes, a Bernard Shaw, es decir, es una mezcla, parece la Biblia y el Calefón. Y cuando termina el cuento, al final, dice:
Nahum Cordovero Borges, vamos a decir Cordovero Borges, digamos. Otra vez Borges enmascarado en la figura de Nahum Cordovero y tomando además desde el punto de vista onomástico un nombre que pertenece a la tradición cabalística, dice: a mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartáfilus, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras, palabras, desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Al anticuario, Joseph Cartáfilo, ¿no? Que es esta segunda instancia como sujeto narrador, que además es otro patchwork, otro arremolinamiento de voces que se entreveran y se confunden alegremente. Entonces, este Borges que se presenta como narrador, como protagonista, como desdoblado entre un viejo y un joven, como enmascarado en la figura de Cordovero, el cabalista, que además juega con los regímenes de la autobiografía y la ficción, donde la ficción parece más vívida y más real y más realista que la propia autobiografía. En fin, todas estas maniobras y muchas otras, básicamente lo que nos inducen a pensar, lo que me inducen a pensar, es lo siguiente, y esta es la conclusión a la que yo quería arribar, que es la siguiente. Borges es un compadrito de las letras, es un provocador, ¿no? Él dijo en muchas oportunidades, en las conversaciones, en los diálogos que mantuvo con Carrizo, con Osvaldo Ferrari, con tantos otros, que a él le hubiera gustado pertenecer a la estirpe patricia, ¿no? De soldados de su familia materna, por ejemplo. Dice en su famoso poema Remordimiento, me legaron valor, no fui valiente, es decir, no empuñó ni la espada, ni el puñal, ni la daga, ni la cimitarra, ni ningún arma blanca, digamos, ¿no? Entonces, básicamente la conclusión es que Borges, ese duelo, ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el otro, que le hubiera gustado tener y no tuvo, lo ha trasladado a la escena literaria. Y entonces se bate a duelo con su lector, provocándole, tocándolo con estocadas, tratando, digamos, ¿no? de peleándose con él, ¿no? Incluso hay un momento en que dice en Evaristo Carriego que nadie ignora, dice, hablando del tango, la convicción de que pelear, dice, puede ser una fiesta. Es evidente que Borges es muy pendenciero y en ese carácter pendenciero aparecen estas maniobras, estas jugarretas dirigidas a su lector, estableciendo con nosotros lectores este duelo en la escena literaria. Esta es la manera como, a mi entender, Borges consigue realizar ese deseo de batirse a duelo, pero no ya con la espada, no ya con el puñal, sino de manera literaria, provocándonos, estableciendo una serie de trampas, digamos, para apelar a nosotros como sus combatientes, como sus duelistas, y así salirse con la suya. Bueno, esta es la conclusión a la que quería arribar en esta pequeña serie acerca de los pactos de lectura borgianos. Chao, hasta la próxima.